tal, gente de YouTube? Soy César Acosta, estudiante del Tecnólogo en Automatización Industrial en el SENA Regional Meta. En esta ocasión les mostraré el funcionamiento de un circuito para hacer la inyección de giro de un motor asíncrono trifásico a la línea. Lo primero que debemos tener en cuenta para hacer este circuito son los materiales que vamos a utilizar. En esta ocasión son interruptor termomagnético monopolar. El interruptor termomagnético es un elemento de protección que cuenta con dos mecanismos de disparo, uno por temperatura y otro por cortocircuito. En el de temperatura hay una lámina bimetálica que se curva hasta que se desconecta, impidiendo el paso de corriente. Y en el de cortocircuito, las corrientes que superan la corriente nominal del módulo de protección generan un campo magnético. Cuando se alcanza el valor límite determinado, la armadura acciona el mecanismo de disparo y se desconecta. La reacción a corrientes de cortocircuito y sobrecarga ocurre en un periodo de tiempo de entre 3 a 5 milisegundos. Z o paro de emergencias. La Z o paro de emergencia es un pulsador normalmente cerrado con enclavamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está en su estado de reposo se encontrará cerrada, permitiendo el paso de corriente hasta que alguien venga y la accione. Esta es utilizada en caso de que haya un accidente o se presente algún daño en nuestros equipos y por alguna extraña razón no se haya activado nuestra protección y por consiguiente siga fluyendo corriente eléctrica. Entonces tenemos que ir a la Z de emergencia y accionarla. Pero ¿cómo lo hacemos? Simplemente pulsando. Esta inmediatamente quedará enclavada o accionada. Después de haber revisado y haber solucionado nuestro problema, debemos ir nuevamente a nuestra Z de emergencia a desactivarla o desenclavarla. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto principalmente depende del tipo de Z que tengamos, pero lo más común es encontrar Zetas que se desactiven con el giro. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la Z y girar. Hay otras que se desactivan alándolas, o sea que tenemos que coger la Z y girar, alar. Y hay otras que se desactivan introduciendo una llave, entonces introduce la llave y giras. Y esta quedará desenclavada permitiendo el paso de corriente hasta que suceda un nuevo evento, un nuevo accidente o un nuevo fallo. Relé térmico. El relé térmico es un elemento utilizado para proteger motores contra sobrecarga. Este posee 3 láminas bimetálicas que cuando detectan calor se curvan hasta desconectar el dispositivo, haciendo que no haya paso de corriente. ¿Cuáles son las diferencias o puntos a favor del relé térmico? Principalmente es que tiene graduación para el punto de disparo de corriente. Segundo, en el momento de que este se accione quedará enclavado, indicándonos que hay un fallo y debemos revisar nuestro circuito. Después de haber arreglado el fallo, debemos desenclavarlo. Esto se hace manualmente pulsando un botón azul que es el botón de reinicio. Además de todo esto, tiene un botón de test o de prueba para verificar que lo hemos instalado bien y que está funcionando correctamente. Pulsador normalmente abierto o pulsador de start. Este es todo lo contrario al anterior. Cuando este se encuentra en estado de reposo, se encuentra abierto impidiendo el paso de corriente hasta que alguien lo accione, permitiendo así que por él fluya la corriente. Este pulsador es utilizado para iniciar un ciclo o un proceso y es por esto que se denomina start. Un pulsador normalmente cerrado es aquel que en su estado de reposo se encuentra permitiendo el paso de corriente hasta que alguien lo accione, impidiendo que la corriente fluya. Este pulsador es utilizado para terminar un ciclo o un proceso y es por esto que se denomina stop. Contactor. El contactor es un elemento que permite o impide el paso de corriente eléctrica. Pero ¿cómo funciona? Bueno, cuando fluye la corriente por la bobina, esta se energiza, atrayendo así al martillo, el cual arrastra los contactos móviles, haciendo que los contactos que antes estaban abiertos ahora estén cerrados y los que estaban cerrados ahora estén abiertos. En el momento en que deje de pasar corriente por la bobina, esta se desenergizará, haciendo que los contactos vuelvan a su estado de reposo gracias a la acción del muelle de resorte. Bloque de contactos auxiliares. Bloque de contactos auxiliares o cámara de contactos auxiliares. Este es un elemento utilizado para aumentar la capacidad del contactor, ya que gracias a este se incrementan los contactos que vamos a manejar. Su funcionamiento depende netamente del contactor, ya que el bloque de contactos va sobrepuesto a este. Entonces, cuando los contactos del contactor son accionados, se desplaza una pieza plástica de la parte superior del contactor al cual va acoplado el bloque, haciendo que sus contactos conmuten. Piloto luminoso rojo. El piloto luminoso rojo
será nuestro testigo de fallo. Este se encenderá cuando se active nuestro relé térmico, dándonos a conocer que se ha producido una sobrecarga y debemos revisar la falla. Piloto luminoso verde. Este será nuestro testigo de que nuestra electrobomba está funcionando. Interruptor termomagnético tripolar. Contactor, relé térmico. Un motor trifásico es un elemento que transforma la energía eléctrica en energía mecánica rotativa. Cuando la corriente atraviesa los arrollamientos de las tres fases del motor, en el estator se produce un campo magnético que induce corriente en las barras del rotor. Dicha corriente da origen a un flujo que al reaccionar con el campo magnético del estator pone en movimiento al rotor. Este movimiento es continuo, debido a que las variaciones de la corriente alterna trifásica también son continuas. Inicialmente pasa por nuestro interruptor termomagnético, que si no ha detectado ninguna falla, ningún cortocircuito, una sobrecarga, va a permitir el paso de corriente. Después sigue por la seta de emergencia, que debe estar sin accionar y permitiendo el paso de corriente también. Después sigue al contacto normalmente cerrado de nuestro relé térmico. Como no ha detectado ninguna sobrecarga, igualmente va a dejar pasar corriente. Después de este sigue un pulsador normalmente cerrado, que es nuestro pulsador de stop, que permite el paso de corriente. En serie este está un contacto normalmente cerrado de KM2, que ahorita les voy a explicar para qué es. Después sigue el stack con su respectivo enclavamiento, que está en paralelo. Y después sigue en serie de estos, sigue la bobina del conductor. Entonces cuando le damos start y le damos paso de corriente a la bobina de KM1, empezará a funcionar nuestro motor. Pero ¿en qué sentido? Nuestro motor funcionará en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Pero ¿y cómo hago yo para que el motor gire en el sentido contrario o contrario a las manecillas del reloj? Bueno, pues primero tenemos que darle a nuestro botón de stop, primero tenemos que detener nuestro motor para que este no sufra ningún daño, porque si vamos a darle al start del otro sentido, podemos dañar nuestro motor. Entonces primero tenemos que detener nuestro motor. Entonces vamos al botón de stop y lo detenemos. Luego de que se ha detenido nuestro motor, ahí sí podemos cambiar el sentido de giro de este. Entonces tenemos que pulsar el segundo start, que le va a dar paso de corriente a la bobina del segundo contactor. Cuando esta se energiza, el motor funcionará en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora sí, ¿para qué necesitamos esos contactos normalmente cerrados de KM1 y KM2 que están antes del start? Bueno, pues estos contactos los colocamos para protección de motor. ¿Cómo que protección de motor? Sí, como se dan cuenta, los contactos están cruzados. Entonces, el contacto normalmente cerrado de KM2 está sobre la bobina de KM1 y el contacto normalmente cerrado de KM1 está sobre la bobina de KM2. ¿Esto es para qué? Para que cuando se encienda la bobina de KM1, cuando se energice la bobina del contactor 1, inmediatamente conmute el contactor KM1, impidiéndole el paso de corriente a la bobina del contactor 2, haciendo así que por más de que pulsemos el pulsador que le da paso de corriente a KM2, no va a funcionar y solo va a girar el motor en un solo sentido. Esto lo hacemos para que no haya ningún corto y no se dañe nuestro motor. Igualmente también tenemos un contacto normalmente cerrado de KM2 que está antes del start de la bobina de KM1. Cuando la bobina del contactor 2 esté energizada, sus contactos conmutarán y le impedirá el paso de corriente a la bobina del contactor 1. Ya tenemos nuestro circuito funcionando, pero ¿qué pasa si ocurre un fallo, si ocurre una sobrecarga, si se produce una sobrecarga? Bueno, pues para detectar este fallo utilizamos el contacto normalmente abierto de nuestro relé térmico, que está en paralelo al contacto normalmente cerrado de este. Entonces, cuando el relé térmico se active, le va a dar paso de corriente al piloto luminoso rojo, el cual nos indicará que hay una falla y que tenemos que revisar nuestros circuitos. Paralelo a este,
tenemos el contacto normalmente abierto de KM1 que cuando se energiza le va a dar paso de corriente al piloto luminoso verde, indicándonos que el motor está funcionando. Igualmente pasa con KM2, cuando la bobina se energiza, el contacto conmuta, se cierra y le permite el paso de corriente al piloto luminoso, indicando que el motor está funcionando. Sin importar cuál de los dos esté cerrado, sea KM1 o KM2, va a encender el piloto luminoso verde. Este circuito es muy utilizado para aplicaciones que requieren desplazamientos en dos direcciones, sea derecha, izquierda o sea arriba o abajo, en la dirección que nosotros requiramos, siempre y cuando sea sobre un solo eje y en la dirección que nosotros necesitemos. Es muy utilizado para las grúas, ascensores, pero también es muy utilizado para las bandas transportadoras.